Voy a rogarles que abran sus Biblias y voy a leer la palabra del Señor, Filipenses 4, versículos 19 y 20. Y dice la Escritura: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es un texto que pienso que trae mucho aliento para las personas cuando lo puedan leer, porque es un texto que nos anima a conocer la bondad de un Dios a quien servimos y a quien alabamos. Y esta carta es escrita por el apóstol Pablo a una iglesia en Filipos. Y él empieza diciendo, casi está en lo último, en el epílogo de este capítulo, de esta carta, y él dice: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. Y el texto del día de hoy es mi Dios. Me llama la atención esta frase que él dice, y en algunos textos de la Biblia, Pablo se dirige de esta manera cuando se dirige ante ese Dios a quien él conocía. Por ejemplo, en la misma carta él dice: mi Señor. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Y hay una expresión similar que podría traducirse como mi Señor. Pero cuando nosotros vemos esa frase allí, mi Dios, lo que vemos es una expresión cargada de cierta intimidad, de cierta conexión, de cierto amor, de cierta calidez. Hay como una especie de una intensa devoción. Hay como un amor que está claro ahí en este hombre, dirigirse ante su Dios y decirle mi Dios. Es como que hay allí una mezcla perfecta entre lo que es la experiencia y la doctrina. El problema de la iglesia al día de hoy es que no ha podido discernir que estos dos elementos siempre están en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Y generalmente cuando vamos a una iglesia, las iglesias tienden o a recalcar lo uno o a enfatizar lo otro. Hay personas cuando uno va a la iglesia y se recalca solamente la doctrina. Hay un conocimiento teórico de Dios, se conocen las Sagradas Escrituras, se conoce de teología, pero no se conoce nada más. Es solamente letra. Es como una especie de ciencia. Hay un gran interés por aquello, pero es solamente un interés académico y teórico, nada más. Y las diversas verdades, por así decirlo, aparecen como ciertas abstracciones y conceptos aislados concernientes a alguna clase de un ser augusto y supremo. Como dije hace un momento, solamente hay doctrina y no conocen más nada. Pero por otro lado, hay otras iglesias o hay creyentes que a veces recalcan solamente la experiencia. Ellos hablan de lo que han sentido, ellos hablan de lo que pueden ver, ellos hablan de sus experiencias. Ese es el otro extremo. Eso es lo importante para estas personas. Ellos hacen hincapié solamente en aquello. Dicen que no les interesa mucho la letra, porque la letra mata. Dicen, el Espíritu es el que da vida. Y ellos se sienten conformes, contentos con la experiencia. Son generalmente personas que no leen la Biblia, a diferencia de los otros. Leen Biblia, leen libros, leen folletos. Ellos no. Ellos basan su cristianismo en la experiencia de lo que han sentido, de lo que han probado, de lo que han conocido. Tienen algo, y ese algo que tienen es la experiencia, y solamente hablan de ello. Y esa es la tendencia al día de hoy. O es lo uno o es lo otro.
Pero nosotros nunca podemos decir eso de los apóstoles. Nunca hacían un énfasis en una cosa en detrimento de la otra. Lo glorioso es que ambas posiciones, cuando uno ve en la Biblia, coinciden. Y uno ve por un lado la experiencia y por otro lado ve la doctrina. Dios, sí, Dios está ahí, pero también mi Dios. Está la doctrina, sí, y también está la experiencia al mismo tiempo. A veces nosotros nos podemos convertir en cristianos que solamente hacemos énfasis en una cosa o en la otra, pero no tenemos el punto de equilibrio. Hablamos, yo me pregunto normalmente cuando oramos, de mi Dios. Hablamos de mi Señor. Hablamos de mi Creador. Hablamos de mi Redentor. Ese sentido de pertenencia que comunica una intimidad real con Dios. O a veces oramos, Señor, ayúdame, Padre, y lo ponemos tan lejos, tanta doctrina, pero nos olvidamos de la experiencia real y vívida que debemos tener con un Dios santo, vivo y verdadero. Eso la gente en el mundo no lo conoce. No sabe de lo que estamos hablando. Pero la Biblia dice, el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por lo tanto, al ver este texto aquí, hay tres cosas que podemos llegar a deducir. Lo primero es que el apóstol Pablo, que era un hombre como nosotros, con muchos dones y privilegios que Dios le había concedido, pero que era un hombre pecador, que Dios lo había redimido. En primer lugar, el apóstol habla de un Dios a quien él conoce. La adoración de Pablo no era una adoración supersticiosa, no era algo así. Es posible que nosotros, a veces cuando estamos en la iglesia, pensemos que estamos adorando a Dios y sin embargo llegamos a ser tan culpables de superstición como muchos ejemplos en la Biblia lo presentan. Y dicho ejemplo nosotros lo vemos en la iglesia de Atenas. Y ocurre que el apóstol Pablo fue quien llegó a este lugar y oigan lo que dice el apóstol en Hechos capítulo 17. Él dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a sus compañeros de milicia, dice, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene a usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. ¿Te puedes imaginar? Estas eran personas que estaban en otra cosa, pero decían que adoraban a Dios. Son personas que no conocen a Dios, pero creen vagamente que existe un poder sobrenatural, un poder grande en este universo. Es, como por así decirlo, una religión de temor, una religión de miedo, de conciencia de algo que es indefinible, es algo tremendo, lejos de la distancia que está probablemente en alguna parte. Para Pablo, Dios era una realidad.
Dios era una realidad, una persona con quien él trataba y con la que hablaba diariamente y con quien tenía comunión. Y el Dios del cual Pablo habla no es meramente el Dios de la filosofía, porque el Dios de la filosofía existe y estas escuelas creen que pueden enseñarnos y hacernos creer que pueden demostrar la existencia de Dios. Es como cuando la gente pasa por situaciones difíciles y dice por ahí alguien, no, Dios me va a ayudar, Dios está conmigo. Y lo mencionan como que si ese fuera el talismán o la palabrita mágica que va a resolver sus problemas, refiriéndose a alguien a quien no conocen. Pablo está hablando aquí de un Dios a quien él conocía. Y el Dios del quien habla Pablo no solamente es el Dios de la teología. Nosotros podemos hablar de Dios solamente como un concepto teológico. Y es posible que estemos interesados en la Biblia porque definitivamente es el libro más grande del mundo y hacemos bien cuando tú y yo lo leemos, lo escudriñamos, lo analizamos. Eso hace tanto bien para nuestras almas. Y el peligro es que cuando vemos a este Dios como alguien que solamente representa teología, ocurre que sea alguien así para nosotros, que es alguien esencial para nuestra teología, alguien que debe de cuadrar en lo que hemos estudiado, pero alguien a quien tampoco conocemos. Y ese no es el Dios de quien está hablando el apóstol Pablo. Pablo, al expresar estos pasajes en el libro de Filipenses, está hablando de un Dios a quien él conoce. En segundo lugar, nosotros vemos que él habla no solamente de un Dios a quien él conoce, sino está hablando de un Dios a quien él ama. La Escritura dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Muchos han sufrido la pérdida de sus padres. Muchos tal vez desconozcan a sus padres. Muchos nunca conocieron a sus padres. Y muchos tienen padres, pero es como que si no los tuvieran. ¿Cuál es el mandamiento realmente en la Biblia? El mandamiento es que le amemos. Pablo pasa ahora a hablar en estos pasajes acerca, óigame bien, de la naturaleza de Dios. Nadie podría hablar de Dios si no le conoce. Si tú conoces a Dios, tú vas a hablar de Dios. Pero si tú no conoces de Dios, nunca vas a hablar de Dios. Yo puedo hablar de mis hijos y puedo decir sus virtudes, sus defectos, sus atributos, sus cosas buenas, sus cosas malas, porque conozco a mis hijos. El cristiano, cuando conoce a su Dios, va a hablar del Dios que a quien conoce. Y Pablo parece que habla aquí de sus atributos. Habla o nos deja entrever la naturaleza de que ese Dios a quien él conoce y a quien él ama, lo muestra tal y cual como es, para el conocimiento de la gente. Él está definiendo a Dios en contraposición con otros dioses. Déjame decirte algo. Esta semana probablemente tú estabas en un gran peligro. Y tal vez ni cuenta te diste o tal vez te diste cuenta, no lo sé. Tuviste necesidad, pero no te moriste de hambre. Y Dios te guardó, Dios te cuidó, Dios te alimentó, Dios te sanó. Y ese es el motivo por el cual estás aquí. Por su pura providencia, por su pura gracia. Y Pablo dice aquí, el versículo 19, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. ¿Qué está mostrando? Está mostrando aquí a un Dios bondadoso y generoso. Eso dice el versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo, cargado no de teología, no solo de conocimiento, sino de un amor que tenía por Dios, sabía quién era él y podía hablar esto a los filipenses. A veces podemos tener a Dios solamente como el Dios que nos dice la Escritura,
de un concepto teológico, teórico, pero no lo conocemos. Por lo tanto, mi primer punto es que Él es el único Dios vivo y verdadero y no hay otro fuera de Él. El libro de Isaías 40:15 dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. El Dios de quien estoy hablando en esta mañana es una persona que está viva, que no es superstición ni tampoco es producto de mi imaginación. Aunque mucha gente cuando no conoce el Evangelio tilda a los cristianos, nos tildan de locos o de fanáticos. Bendito fanatismo, bendita locura. El Señor reina y este Dios del cual yo estoy hablando en esta mañana ha prometido no dejarnos y no desampararnos. Eso es lo que Él ha prometido. Él es un Dios que realmente pacta. Y la base de ese pacto está en Deuteronomio capítulo 29. Él hace siempre un pacto con su pueblo. Y Él ha decidido siempre revelarnos el propósito con respecto a los hombres y a las mujeres. Revelar su plan de salvación. Solamente voy a leer varios textos para que ustedes conozcan algo del pacto que la Biblia habla. No terminaría hoy de predicar, ni en el tiempo necesario, porque muchos textos hablan de ese pacto que Dios hizo con su pueblo. Y Él dice, por ejemplo, en Génesis 17:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán es heredad perpetua y seré el Dios de ellos. ¿Cuál era el pacto? Que no solamente recibirían una tierra, no era una tierra aquí en este mundo. Hacía referencia a una tierra celestial, a otra esfera. Pero lo que dice Él es, seré Dios de ellos. Es un Dios que está haciendo un pacto. Ya no va a depender de ti, ya no va a depender de mí, va a depender de Él, porque dice Él, pondré mis leyes en su mente y en su corazón para que me obedezcan y me sirvan. Por eso que nosotros creemos que la salvación no depende del hombre, no depende de ti ni de mí. Depende de Dios cuando Él transforma nuestros corazones, cuando regenera nuestras almas. No depende de nosotros. La salvación viene de Dios. Bendita salvación si Él te alcanzó con el don de la salvación. Qué precioso es saber que en medio de las aflicciones, luchas, necesidades y tormentos de esta vida, tenemos a un Dios real y vivo y verdadero. Mi Dios les va a suplir todo lo que necesitan conforme a sus riquezas en gloria. Dios se ha comprometido con Pablo, pero Pablo también se ha comprometido con Dios. Y este compromiso de Pablo iba más allá de un simple compromiso. Pablo era un hombre que realmente estaba rendido a Cristo. Y mi último punto es que cuando él habla en este texto, él dice el versículo número 19, mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. Es como que el apóstol Pablo estuviera diciendo, Filipenses, yo conozco a mi Dios. He depositado toda mi vida y todo lo que tengo en Él. Una vez que le conocí verdaderamente, me entregué a Él y jamás he sido decepcionado. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo estaba aquí rumbo o camino a la muerte.
y fue abandonado por todos. Y la respuesta de él fueron, el Señor estuvo a mi lado. Si tú lo has probado, si tú has verificado lo bondadoso que es Él, lo bueno, misericordioso que es Él, gloria al Señor. Yo oro a Dios que no dudemos de Él. Que no dudemos de Él. Ahora bien, ¿qué nos capacita para tener esta experiencia? ¿Cómo es que el apóstol Pablo llegó en estos pasajes a decir, mi Dios? ¿Qué fue lo que lo capacitó? Bueno, todo esto se ha hecho cierto en Pablo y conoce a Dios porque conoció a una persona y esa persona es Jesucristo. Si Pablo no hubiera conocido a Jesucristo, no supiera quién es Dios. No podría decirle mi Dios, mi Señor. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No se puede conocer nunca a Dios a menos que se conozca a Jesucristo. Si no sabemos quién es Él, no hay salvación. No salva a la iglesia, no salva a la doctrina, no salva al pastor, no salvan los hermanos. Quien salva es una persona y esa persona es Jesucristo. Quizás puedas tener en tu mente muchos libros, mucha filosofía, mucha teología, mucho raciocinio, mucho conocimiento racional. Pero las únicas personas que verdaderamente conocen a Dios son aquellas que comprenden que no le conocen y que jamás pueden llegar a un conocimiento por sí mismas. No hay salvación fuera de Cristo. Cuando el hombre viene completamente desesperado e impotente y reconoce su condición y dice ante el Señor, Señor, no te conozco, quiero conocerte. Ese fue el problema de los fariseos y de los escribas. El mismo Dios estaba hecho hombre, carne, viviendo en el mundo y no lo conocieron porque no creyeron en Él. No creyeron en Él. Pero cuando uno reconoce esa condición de no conocer a Dios y se rinde ante Él para pedirle en humildad, Señor, quiero conocerte, entonces Él te va a revelar a Jesucristo tu Hijo, que se hizo hombre igual que tú y que yo, y que vivió entre nosotros y murió por nosotros. Nadie puede llegar a conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Haz lo que hizo el apóstol Pablo, mi hermano y querido amigo. Ríndete ante el Señor. Que si tú lo haces y confías en Él, entonces vas a llegar a conocerle. No hay otra forma, no hay otro camino. Él te podrá entonces dar el Espíritu Santo y tú podrás clamar y decir, Abba Padre, Padre hermoso, Padre lindo, Papi Dios. No hay otra manera. Que Dios bendiga a su iglesia y bendiga tu vida. Vamos a orar.